Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Me Entreno Podcast. Episodio interesante porque es la vuelta del podcast, hace un montón de semanas que no lo hacía. Y episodio interesante también porque de repente hay un invitado, cosa que hasta los episodios pasados todavía no había sucedido porque venía grabando solo. Y se nos ocurrió ayer con Rafa, le hice la propuesta a Rafa cuando me invitó a su podcast, le dije, ¿sabes qué es una doble? Y Rafa efectivamente me dijo, ¿qué es una doble? Y le dije, esto es una doble. Así que grabamos un episodio para su podcast y ahora estamos grabando un episodio para este podcast. Así que Rafa, me gustaría que te presentes como para la gente que no te conozca. ¿Quién es el Rafa? Eh, ¿Quién es el Pranashanti? Que ahí alguna vez habrá aparecido en Reels en alguna de las historias de los pibes compartiéndolo. ¿Quién es el Rafa? Bueno, primero que nada quiero decir que vine engañado porque yo pensaba que una doble era un tipo de hamburguesa tipo de McDonald's y nada, vine totalmente engañado. Nada, mentira, bueno, primero que nada, gracias Bray por el espacio, me encanta estar acá. No te voy a mentir, me están temblando las piernas de los nervios porque yo soy una persona que necesita tiempo para entrar en confianza, pero vos sabrás que una vez que entro en confianza después no me callas más. Eh, y te agradezco también por haber estado en mi podcast hace un ratito nada más, así que los que escuchen esto está cronológicamente después de este episodio. ¿Quién es Rafa? Soy un pibe más de barrio. Nada, soy entrenador. Estoy trabajando ahora con servicio de asesorías online. Tengo una página de Instagram, tengo un podcast, me encanta la divulgación del fitness, poder acercar yo más a la persona que por ahí no tiene un contacto tan extremo, vamos a decirle, con el fitness. No sé si es extremo, pero tan friki como quizá estoy acostumbrado yo a hacerlo. Y por ahí, lo que siempre digo, tratar de acercar eh, el entrenamiento de forma que se adapte a la vida de uno y no la vida de uno al entrenamiento. Por eso surge Pranayanti, que en realidad tiene todo el nombre de yoga, y porque precisamente eso era en un principio, pero bueno, que conservó el nombre porque me pareció bonito, me recordó a una época, a toda la transición, y significa respirar paz para los que querían saber. Así que ahora saben un dato más, que no sé si es primicia, pero nada, no me acuerdo haberlo dicho en algún momento por redes, digamos. Así que ahí queda toda Para la acá es primicia. primicia, acá en el podcast es primicia, así que... Y vamos a decir que todo lo que sale acá es primicia, así la gente se queda más atenta. Mirá, Bueno, no la tenía la de lo del yoga, eso no lo sabía. sí, bueno, lo digo en unos episodios del podcast que vengo de un ambiente. No hay una forma de decirlo, sectario, esa es la realidad de artes marciales acá en Argentina. Pacua, si alguna vez fueron a Pacua o tienen a alguien siendo Pacua, lo sacan inmediatamente porque es una secta disfrazada de arte marcial y nada, y ahí aprendí yoga, aprendí un montón de otras cosas y nada, me estaba muy metido en ese mambo. El haber salido de eso me llevó también al hecho de darle más pelota al pensamiento crítico y a encontrar una salvación bastante importante en la evidencia científica. Entonces pude combinar ahí muy lindo el hecho de el entrenamiento que ya me importaba, ya me gustaba, con la evidencia científica, entonces me pareció como algo muy espectacular. Y a pesar de que hoy en día es la contracara, ¿no? Para Nayanti de lo que fue en su momento, me gusta recordarlo también, por eso le pongo este nombre, que es lo menos marketinero posible. La gente piensa que me llamo Santi. De hecho, yo te dije Santi una vez que hablamos. Voy y el 90% de las personas que me dan la página, hola Santi, ¿cómo estás? Y digo, bueno, la página dice que me llamo Rafa, pero está bien, digamos. Pero bueno, lo mantengo porque me recuerda
de dónde vengo, me mantiene humilde, como dice el piberío. Bien, parece espectacular. Además tiene ahí como su salsa el nombre, como que no te encontrás otros nombres parecidos en la comunidad fitness. No, y aparte el hecho de los pranamigos, eso es algo que, nada, empezamos, no irónicamente, con mi grupo de amigos, nos llamamos los pranamigos, digamos, o sea, el grupo de WhatsApp es los pranamigos hace varios años ya. Entonces dije, bueno, la comunidad no se puede llamar de otra forma, digamos, son los pranamigos, ya está. No, aprovechaste absolutamente todo el nombre, tipo, lo explotaste en todas sus formas. Toda la vida lo voy a seguir exprimiendo más, ya van a ver, ya. Excelente. Bueno, Rafa, vamos a hacer de esto, o intentarlo al menos, una buena píldora, como esas que tiene que tomar el abuelo a la mañana, visto que ya tiene hipertensión y demás cuestiones, que la toma y ¡pum! Le soluciona todos los problemas. Entonces vamos a hablar hoy de algo que ya estuvimos hablando en realidad un poco en tu podcast hace un rato, que es la flexibilidad versus la estructura. Como algunos se habrán dado cuenta, este podcast tiene un poquito una tendencia ahí de combinar varias cosas involucradas con lo que es el fitness, con cuestiones más de mentalidad. Quién sabe si eso seguirá siendo así en el futuro, quién sabe, capaz que un día traemos un paper y lo hablamos, o capaz que hacemos otras cosas. Pero en principio me gustó mucho apuntarlo a esto, porque más allá de que hay podcasts de mentalidad por todos lados dando vuelta, creo que no hay tanta asociación entre el fitness y la mentalidad como tal, sobre todo en esto de, a mí me gusta llevarlo desde el lado de coaches, para que los coaches tipo que escuchen esto se lleven herramientas de otros coaches, y también para atletas que se lleven herramientas, ¿sí? Que atletas, incluso por eso he intentado de hablar de cosas que capaz tienen que ver con hasta la mentalidad de un culturista, ¿sí? Dentro de todo esto. Así que hoy vamos a hablar de flexibilidad y estructura desde el lado tal vez de la organización, del cumplimiento de objetivos, de más cuestiones donde podemos encontrar en nuestra vida que hay como dos caminos medio armados, como o soy flexible o soy estructurado. Y hay veces que también en realidad podemos encontrar puntos medios que no los tenemos en cuenta, ¿no? Pero para arrancar un poquito con este tema, me gustaría, Rafa, saber cuál es tu percepción o en qué te hace pensar cuando yo te hablo de flexibilidad y de estructura. Bien, eh, es algo que curiosamente me lo empecé a plantear hace muy poquito, a qué entendía por flexibilidad. Estructura es más sencillo, estructura es decir, bueno, esto sigo este patrón, sí, determinado, estos márgenes, estos límites, ya sea en el área al que me esté refiriendo, sea en una rutina, estos horarios, o en una planificación de entrenamiento, estos ejercicios, o sea, y es eso, digamos, es esa estructura, esos bloques que yo tangiblemente sé que empieza acá y termina acá. Flexibilidad es algo que no lo tenía tampoco. Quizá tenía una idea, pero no es algo que capaz si me pedías una definición te lo podía dar al 100%. Por ahí decía, bueno, es algo que se sale naturalmente de esos moldes, ¿no? Pero hay algo que me empecé a plantear y es, ¿hasta qué límite? ¿Hasta qué límite? Porque hay una cosa y es, bueno, algo flexible, digamos, en este contexto, ¿no? ¿Hasta qué punto es en qué punto es flexible y en qué punto es directamente la ausencia total de cualquier tipo de estructura, digamos? Y justamente Bray subió el otro día, no me acuerdo si una historia o un reel que hablaba de esto y me reavivó como todo este pensamiento, hablando de que, sí, uno, por ejemplo, lleva la alimentación flexible. Está bien, tengo que comer por ahí ciertos alimentos que a mí me gusten, pero tampoco me puedo ir al carajo, digamos, o sea, tampoco hacerlo todo el tiempo, todos los días, en todo momento, digamos. Y me puedo pensar, bueno, entonces hay la flexibilidad también es una forma de estructura, digamos.
pero me lo puse a definir más como es una estructura, pero donde sus límites quizás no están tan marcados, donde sus límites se permiten manejarse en rangos. Entonces, de repente, si yo tengo una estructura fija donde digo, nada, me despierto a las 7 de la mañana, es una cosa, pero si yo digo, me despierto entre las 7 y las 9, ya ahí tengo un cierto grado de flexibilidad, digamos, en el que van a depender muchos factores, qué es lo que termino haciendo, digamos. No sé si más o menos me explico con mi idea, digamos, de cómo he ido definiendo en mi cabeza el concepto, digamos. Me parece que está buenísimo, Rafa, sobre todo porque creo que existe una diferenciación como muy clara de ser flexible no es hacer cualquier cosa, tipo, no es hacer lo que pinta en el momento, sino que la flexibilidad parte de la base de que hay una estructura, ¿no? Incluso, si uno lo piensa, la flexibilidad en sí misma, en toda condición de la palabra, tiene que ver con que algo es de una forma y se deforma hacia otra forma, pero partimos de la base de que tenía una forma inicial eso, ¿no? Incluso, no sé si hablamos en esto, yéndonos a otro, pero siempre está bueno hacer la analogía. Cuando hablamos de características de los materiales, la flexibilidad, que es la capacidad, o sea, que tiene un material de ser deformado, parte de la base de que ese material tenía una forma. Entonces creo que está muy buena esa aclaración que hiciste de partimos de una estructura y la flexibilidad nos dice que podemos tener rangos para salirnos de esa estructura inicial, ¿no? Y en ese sentido, por ahí estaría bueno charlar de cómo podemos armar esa estructura inicial y si la flexibilidad va a necesitar entonces o no, que un poco igual lo mencionaste, de ciertos límites y cómo ponemos o no ponemos esos límites si son necesarios. O sea, como en el paso a paso decimos, bueno, ¿cómo genero una estructura? Y de ahí, ¿cómo voy buscando la flexibilidad en función de esa estructura? ¿Hay límites? ¿No hay límites? ¿Hasta dónde? ¿Cómo armo esos rangos? Bien, creo que, perdón, creo que es algo que dijiste muy bien en el podcast recién, de para empezar definiendo una estructura tengo que empezar definiendo, bueno, qué es lo que estoy, qué es lo que ya hay, qué es lo que ya existe, qué es lo que ya estoy haciendo en mi día a día, digamos, en ciertas áreas, ya sea en mi rutina, ya sea en este hábito en concreto, ya sea qué es lo que ya existe en ese momento. De ahí partir de decir, bueno, qué es lo posible dentro del cambio. Porque hay una línea, una diferencia entre lo que es lo, lo, lo óptimo y lo posible. Yo le puedo decir a una persona, sí, mira, estaría buenísimo para tu proceso de definición, hagas 15.000 pasos al día, pero esa persona tiene 2 trabajos y está en su casa 3 horas por día, nada más. ¿En qué momento mete 15.000 pasos, digamos? Entonces, bueno, ver también qué es lo que existe, ver qué es lo que es posible dentro de ese cambio y en base a eso, ver qué es lo adherente, qué es lo que puede mantenerse en el tiempo. Yo le puedo decir a la persona, mira, necesito que capaz tenés el tiempo, tenés la posibilidad, necesito que me metas 15.000 pasos al día. Pero la persona aborrece caminar 15.000 pasos por día, digamos. Por ahí me conviene más, pero ama hacer cardio. No, metamos cardio. Metamos un cardio, viste, dentro de esas posibilidades, viste, bueno, y ya está, digamos. Está bien, no serán los pasos, genera un poco más de fatiga, no será de nuevo lo óptimo, pero nos sirve al fin y al cabo para que eso se sostenga en el tiempo y ahí yo creo que radica la flexibilidad, de que yo después se me presenta la misma situación con otra persona, pero el contexto me demanda que yo haga algo diferente también, digamos. No sé qué opinas vos acerca de eso. Bueno, incluso para darle continuidad ahí y medio también
hacerte otra pregunta. Como coaches, tenemos que tener medio un arsenal entonces de herramientas para poder ser flexibles con las decisiones que tomemos, ¿no? O sea, desde el lado de capaz la estructura inicial, lo que nos está diciendo es, bueno, esta persona tiene que aumentar su gasto energético mediante alguna actividad, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza como un arsenal, como ese rango flexible de cosas que pueden aumentar la actividad de la persona, ¿no? Sino, como que si nosotros nos quedamos en la rigidez al final de decir lo único que aumenta la actividad es que la persona haga 15.000 pasos diarios, nos quedamos en una decisión que muchas veces, como vos decías, por más de que capaz la pensemos como óptima, no va a ser posible. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol crees que toma el conocimiento o el estar aprendiendo constantemente para poder dar herramientas más flexibles o más adaptadas a la individualidad de cada persona? No, toda la importancia. Un poquito lo que mencionábamos. Voy a estar referenciando mucho el podcast porque hablamos bastante, la verdad. No es que esté haciendo publicidad el podcast, digamos. Pero sí. Pero sí, nada, pero porque lo hemos hablado bastante y, y está todo como muy fresco también. Pero un poco de lo que hablamos esto de la práctica basada en evidencia. Al fin y al cabo, sí es importante que se componga de una práctica donde nos basemos en evidencia científica, donde también nos basemos en experiencia, y bueno, en ese contexto de la persona, las posibilidades reales, digamos, de que se apliquen ciertas herramientas o no. Este, entonces, un poquito. Repetime la pregunta que termine de armar la idea Sí. ahí. ¿Qué rol crees que cumple el conocimiento en esta Ya. capacidad de flexibilidad? Entonces, nada, necesitamos tener completa esa triada, digamos, al fin y al cabo. O sea, si nos quedamos solamente con una pata, digamos, o sea, estamos justamente sacándole esa posibilidad a la flexibilidad, porque inevitablemente vamos a tener que mantenernos en una estructura. Lo llevo un poquito, te voy a hacer una comparación con algo como lo veo yo con, eh, con la guitarra, ¿sí? O sea, con cómo uno aprende a tocar música, ¿sí? No sé si será así en todo el instrumento, por ahí de guitarra un poquito con el tema tablaturas y partituras. Hay bueno, vos sabes todo, o sea, sabes tocar música, así que más o menos entendés este tema. Pero uno cuando empieza a aprender acerca de teoría, acerca de un poquito más sobre música, aprende escalas. ¿Sí? Aprende escalas, aprende cómo se relacionan entre sí y aprende una estructura, digamos, en la cual se mueve a través de esa escala. Y necesita el conocimiento para saber cómo es esa estructura, cómo es esta escala, cómo es la escala mayor y que va a do, re, mi, fa, sol, así. Entonces, yo necesito aprenderlo, necesito interiorizarlo, necesito tenerlo bien claro y presente. Una vez que pasa eso, yo recién puedo decir, bueno, ahora puedo improvisar. Ya sé que combino esta posición de esta escala con esta segunda posición, entonces yo ya sé que si juego acá va a ser muy parecido, digamos, al resultado que estoy teniendo. Pero yo para poder primero hacer eso y salirme de ese marco, tengo que delimitar ese marco primero. Y ese marco me lo va a dar al final el conocimiento. Puede ser un conocimiento que me lo dé la experiencia, puede ser un conocimiento que me lo dé la, el, el aprender a través de otras personas que están pasando por las situaciones que yo quiero adquirir conocimiento, otros coaches, otros atletas. Puede ser a través de los libros, a través de los papers, a través de bueno, podcast, YouTube, o sea, del conocimiento ya más académico, digamos. Pero al fin y al cabo se trata de eso, o sea, de aprender de algún lado, sacar, no pensar que tenemos que inventar la rueda una y otra vez, sino sacar ese conocimiento de algún lado, interiorizarlo y recién ahí nosotros vamos a poder empezar a generar estructuras. Entonces no me parece mal tener esa, este, nada, de tener esas estructuras en primer lugar y tener ya como ideado esas herramientas, decir, bueno, en estas situaciones
con un asesorado yo voy a tener como un cierto grado de respuestas, pero eh, sabiendo que me puedo mover después a partir de esta base. A veces va a ser necesario, a veces no. A veces directamente la persona se puede manejar tranquilamente con lo que nosotros ya tenemos planteado. Pero bueno, no siempre es el caso, digamos. Entonces, de nuevo, para tenerlo siempre hay que tener ya algo previamente con el que nosotros podamos trabajar. Bueno, ahí justo hiciste una pregunta, que es una pregunta, perdón. Estuviste dando un indicio de una pregunta que quería hacer, que va a ser la última pregunta para cerrar esta hermosa píldora sobre flexibilidad y estructura, y es si crees que un cliente que está buscando un cambio va a tener que, de alguna manera, comprometerse en cierta medida con adoptar algún tipo de estructura más allá de la flexibilidad que después se pueda buscar frente a esa estructura. O sea, a lo que voy con esto es, supongamos que yo llego y quiero perder grasa, por ejemplo. ¿Voy a poder perder grasa simplemente viviendo la buena vida y diciendo, no, voy a hacer lo que tenga ganas en cada momento? ¿O crees que más allá de que nosotros podemos buscar flexibilidad con esa persona, con ese cliente, tiene que haber cierta estructura? Bueno, primero, al fin y al cabo, lo que venimos diciendo, la flexibilidad termina siendo consecuencia de la estructura, ¿no? O sea, un subproducto que nosotros al final estamos generando de alguna manera, ¿no? Te puede pasar de que perdas grasa viviendo la buena vida o que ganes masa muscular también viviendo la... No sé si decir viviendo la buena vida porque creo que también es buena vida. Si no, me estoy saboteando bastante mi mensaje, si no, pero nada, saliendo de joda todo el tiempo y siendo todo totalmente descontrolado, se puede. Hay una chance muy baja, pero hay una chance que capaz que sí. El problema es que no vamos a saber cómo llegamos a eso y que quizás sea muy puntual y se han alineado todos los astros para que justo en ese momento, bueno, se den esas cosas. Que por ahí lo que pasa mucho con los mensajes al final en el fitness de, oh, y ahora salen con todos los mensajes científicos, todo, y yo toda la vida he hecho esto y mira cómo estoy, digamos. Bueno, vos, pero ¿cuántas personas Sí. más realmente? Y si vos te pones, no, pero mi vecino también, y bueno, tu vecino también, dos personas, y el resto del mundo, ¿qué onda? Bueno, entonces un poquito entender que esa estructura por ahí también nos disminuye el margen de error. Y nosotros de repente cuando nosotros contratamos un servicio de entrenamiento, por un lado, ¿qué pasa? Nosotros queremos resultados, esa es la realidad. O sea, más allá de que nos guste, nos puede gustar entrenar, nos puede gustar el entrenador que tenemos, la forma como se relaciona, nos puede gustar el aprendizaje, todo, pero queremos un resultado. Esa es la realidad. Si nosotros no tenemos algo que mínimamente sepamos de alguna forma, acá de nuevo viene el que hayamos adquirido el conocimiento de algún lado para saber que eso funciona, y no estamos jugando totalmente al azar, digamos. Entonces, nadie realmente quiere eso. Quiere uno, dentro de todo, tener eso. Esa seguridad, esa certeza. Y yo como entrenador, con mis asesorados y demás, yo también tengo que no hacer promesas vacías. Tengo que dentro de todo decir, bueno, yo sé más o menos que haciendo esto y esto y esto, muy probable que pase esto al final. Con las cosas que pueden pasar en el camino, pero que puede terminar pasando esto casi seguro. Y eso solamente se puede dar a través de una estructura. Ahora, así como hay una relación negativa por ahí con la palabra dieta, que en realidad, si nos vamos al origen, dieta viene de dieta, que significa estilo de vida, ¿sí? Y dieta uno lo ve como algo estructurado y rígido. Acá pasa algo, creo que pasa algo parecido con la estructura. Uno habla ahora de dieta flexible. Está muy bueno el concepto y que te dice, bueno, no, porque la dieta flexible. Pero para que exista justamente una dieta flexible, tiene que haber una dieta en primer lugar y esa dieta implica estructura también. Para que
Y también tenemos que entender que lo que sea en un momento dado no necesariamente va a ser en otro. Entonces hay muchos factores en juego que implican qué es lo que va a cambiar la forma de esa estructura. Y eso está bien. Es un poco chocante para alguien que pretende un proceso lineal de cualquier índole. Ahora lo llevamos al entrenamiento, pero de cualquier índole en la vida, lo que sea. Pero al final tenemos que entender que si queremos que algo sea adherente y queremos que sea flexible, vamos a tener esos cambios que se van a ir dando según varias circunstancias. Incluso lo que nos funcione en algún momento dado, probablemente no nos funcione en otro momento, un poquito después, un día después, un mes después, una semana después. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, un poquito de eso. Sí, es súper importante, digamos, al final tener una estructura, pero tener una estructura y saber cómo romperla, digamos, también. O sea, es importante saberse las reglas del juego, pero también saber cómo manipularlas a nuestro favor, digamos. Es importante tener estudiadas todas las escalas en la guitarra, pero es muy importante saber cómo paso de una a la otra también para que salga una linda improvisación al fin y al cabo, digamos. Hermoso. Hermoso totalmente. Yo creo que con esto va, va a quedar una buena píldora, por lo menos para que la persona que lo esté escuchando se quede pensando y diga, capaz que no es un lado ni el otro, sino esto, entender que tenemos que tener una base de dónde salirnos, si no simplemente estamos tirando balas al aire. O sea, hay que tener... es más, hasta te diría que hasta el más desorganizado que tiene resultados tiene una estructura, porque supongamos que te la pasas saliendo de joda, pero tener resultados es porque probablemente esté yendo a entrenar todos los días que toque entrenar. Entonces siempre vamos a tener que buscar algún tipo de estructura. Y me quedo mucho con la analogía que hiciste, Rafa, ahí con la guitarra, porque creo que da mucha claridad esto de hay que tener las reglas del juego para después poder manipularlas a nuestro favor, eh, porque sin reglas simplemente estamos tirando eh, tiros al aire, ¿sí? Bueno, Rafa, para no extendernos mucho más y que tenga este formato que la verdad me encantó ahí con las tres preguntitas, vamos ya a cerrar el podcast. Igual me gustaría en algún momento ver si podemos hacer algún formato más tipo entrevista. Pero me encantó ahí toda la data que tiraste y creo que va a ser un podcast muy interesante para cualquier cliente de absolutamente cualquier coach, como para entender también por qué a veces el coach está tomando decisiones donde de repente nos lleva a un puntito más incómodo de estructura, pero porque todo tiene que ver con que muchas veces los resultados que uno pide como cliente requieren, y si no, vayan a escuchar el segundo episodio de este podcast que habla de cuánto estás dispuesto a ceder, requieren de que uno ceda un poco en esa libertad total que tenía y que también lo había llevado a tener capaz el punto inicial donde está, para buscar un poquito de estructura y aprender también dentro de esa estructura las variables que después nos permiten ser más flexibles, ¿no? Así que Rafa, si querés, te dejo a vos hacer una despedida ahí con, incluso si querés dejarte una oración que resuma un poquito lo que estuvimos charlando en el podcast y despedirte vos de la gente. Una oración que resuena el podcast. Bueno, Puede estas ser son un palabras. párrafo, puede ser un párrafo ¿Cómo? también. Puede ser un párrafo, cualquier cosa, no, no te voy a Bien, matar con bien. una oración. Bien, esto es algo que dice Bray CrossFit, hay que inyectarse testosterona. Se iba a la mierda, lo mataba el muelle. Chao, culturismo natural. Nada, un párrafo. Nada, en realidad quiero dejar algo también, que me parece, bueno, dos cositas en realidad se me han ocurrido también decirlo, que me parece que aportan un poquitito más de valor. Lo primero, eh, eso, hay una línea muy fina entre ser, este, entre el decir, bueno, hago esto porque amor propio y nada, digamos, en la flexibilidad, y entre directamente no ponerse un límite
hay una línea bastante fina con eso y yo la pagué mucho. O sea, puedo decir por experiencia que la pagué mucho. Me jodí muchas definiciones, me jodí muchos procesos, digamos, a base de eso. Entonces, teniendo una estructura, es incómodo muchas veces en varios momentos, pero tenemos que entender que así como la flexibilidad se va dando de por etapas va cambiando, qué es lo que es más flexible o no, la incomodidad también. Lo que es incómodo hoy, muy probablemente dentro de un tiempito, es el pan de cada día. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está bueno exponerse un poquito a eso gradualmente. Son adaptaciones que también vamos consiguiendo. Y lo siguiente, como para también dar un ejemplo más, y creo que con esto ya queda todo súper remil claro, que incluso la persona que te dice que se alimenta intuitivamente, y completando el ejemplo de uno no sabe pero tiene una estructura. Porque yo puedo decir, me estoy alimentando intuitivamente, pero entonces yo sé que nada, que estoy, trato de comer dentro de estas comidas, o que me digo, hago un ayuno intermitente, no sé, y tengo una estructura, o sea, siempre la persona que obtiene un resultado, 99,999% de los casos, me arriesgo a decir, tiene una estructura. Lo sepa o no lo sepa. Así que es importante amigarse con eso para que por lo menos esté bajo nuestro control. Y si está bajo nuestro control, vamos a poder controlar otras variables y entonces sacar mejores resultados que al fin y al cabo lo que todos queremos. No, hermoso. Encima ese último ejemplo me hace pensar mucho en la gente que por ahí empieza contando macronutrientes y después ya se aprendió las porciones de memoria y deja de contar macros, capaz. Pero al fin y al cabo es eso. O sea, aprendieron a tener una estructura y simplemente después la estructura la tienen en su cabeza. No hay mucha más ciencia que eso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rafa. Te iba a decir Santi para molestarte, pero muchísimas gracias, Rafa, por haber sido parte del podcast. Eh, yo no te voy a hacer lo mismo porque no tengo un saludo tan particular, ahora que lo pienso de los Reels. O sea, sí tengo, pero sería medio raro que lo hagas porque no es como un saludo como tal como el tuyo. Así que Puedo decir, simplemente, a ver, yo puedo decir que soy Bray CrossFit y que no tengo drama, no es una toma de identidad, digamos acá. bueno, despedite como hace Breakrofit, pero diciendo que sos Rafa. A ver si sale. El Johnny Walker de Blue, el Blue Label de Johnny Walker. El otro, Eh, dato random. El otro día leí un tweet que puso una chica que decía: hombres dejen de decir Blue Label. Y estaba lleno de me gusta. No sé qué pasó ahí con Blue Label, pero están todos los pibes, parece, haciendo, haciendo ese chiste. Ay, Dios mío. Pobre Pipi que va a tener que editar todo esto. Bueno, eh, soy, soy Braiko Shanti y te mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Bueno, De muchas que tuviera gracias. la voz tan grave. No, pero fue una mezcla muy extraña. O sea, es como cuando haces un Sí. licuado con todas las frutas que había en la heladera. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por haber estado en esta píldora de, calculo más o menos una media horita. Gracias, Ujú. gracias Santi. Gracias Rafa por haber estado en el podcast. No se olviden de ir a seguirlo al Rafa en Prana Shanti. Seguramente en la descripción del podcast tengan ahí su nombre de usuario para que vayan a seguirlo si es que no soy malo o me olvido. Y nos vemos como siempre en un próximo episodio de Me Entreno Podcast, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el fitness, pero también con la mente. Muchas gracias por tenerme en el episodio. Te agradezco una banda por ser el primer invitado. Así que nos vemos la próxima. Abrazo.